Buenas tardes a todas y a todos los hermanos que se encuentran presentes en este Centro de Estudios Teosóficos Guadalajara, hoy domingo 11 de noviembre del año 2018, continuando con nuestros estudios del curso básico de Teosofía 2018. Vamos a ver el día de hoy estudiar la lección 4, denominada La vida después de la muerte. Voy a iniciar y concederé el uso de la voz a todos los hermanos que están conectados a través del Zoom. Agradecemos a todos los que posteriormente verán esta videotransmisión a través de las redes sociales y de nuestro canal de YouTube. Lección 4. La vida después de la muerte. Extraída de la obra Curso Básico de Teosofía por la señora Imogen S. Simmons. Se ha visto que a muchas personas que estudian Teosofía se les disminuye y hasta se les suprime el temor a ese tránsito comúnmente llamado muerte. Quienes antes la temían y trataban de no pensar en ella, empiezan a verla como una aventura inevitable. Para todos una aventura para la cual pueden prepararse tan inteligentemente como lo harían para un viaje a otro país, informándose de sus condiciones y tomando las medidas necesarias para encararlas. Algunos han puesto en duda si es realmente posible averiguar lo que sucede después de la muerte, o hasta si en verdad ocurre algo en el sentido de una continuación de experiencias. Sin embargo, puesto que el concepto teosófico del hombre es que es un peregrino con un futuro inconcebiblemente más largo que la única vida terrena que conoce, se ha procurado acopiar con mucho cuidado toda la evidencia disponible acerca de la continuidad de la conciencia. Esto es lo que ofrecemos, sin afirmar dogmáticamente que sea la verdad última sobre el tema. No hay duda de que en las décadas futuras, las investigaciones científicas en este campo revelarán muchos factores que hoy se pasan por alto. Más aún, como cada individuo es singular en este mundo objetivo, es lógico suponer que la vida post-mortem también tiene aspectos singulares para cada uno, aunque el patrón general es similar al de la vida en la Tierra. Es una vida subjetiva y ha de estar determinada principalmente por las actitudes, pensamientos y actos de cada individuo, y por el nivel de conciencia que él haya alcanzado durante la encarnación que acaba de completar. Vamos a concederte el uso de la palabra, mi hermano Alejandro León, para que nos ayudes, por favor, con la siguiente hoja. Sí. La intuición general o la creencia instintiva en la inmortalidad del alma es clara evidencia, quizás más de índole subjetiva que objetiva. Esta creencia ha persistido a través de las edades, a pesar de las dudas y temores que a casi todos les asaltan por algún tiempo. Parece demasiado profunda y universal para estar basada meramente en un deseo o esperanza. Es tan natural en el hombre como sus anhelos y habilidad de vivir. Puede ser la manera como el recuerdo de muchas repeticiones de esta experiencia viene a través del nuevo cerebro físico hasta la psique del individuo. Es un hecho que muchos niños pequeños frecuentemente recuerdan fases de tránsitos anteriores, como cuando un niño dice, cuando yo estaba en el cielo, o cosas por el estilo. El niño está todavía cerca de la índole inmediata de la experiencia, sin que esta condición se haya ahogado bajo las capas de escepticismo que van desarrollándose a medida que crecen años. Existe también la enseñanza universal de los fundadores de las grandes religiones acerca de una vida futura, y también las evidencias acumuladas por la investigación psíquica, siendo de notar el hecho de que algunos de estos investigadores son a la vez científicos físicos. Algunos psicólogos eminentes están dispuestos a considerar la posibilidad de que la ciencia persista después de la muerte física, y la experiencia en PES, percepción extrasensorial, aunque todavía sus investigaciones no son concluyentes, debido a la índole subjetiva de las pruebas, que señalan fuertemente
en dirección a la continuidad de la vida. Clarividentes renombrados, tanto dentro como fuera de la sociedad teosófica, han descrito lo que han aprendido, por medio de su habilidad para ver lo que ocurre en la muerte y cómo son afectados los cuerpos. Y por último, la teosofía sugiere la evidencia de la razón, la manera como operan leyes naturales, tal como la de la conservación de la energía y la de evolución. Sugiere que las experiencias del hombre no se desperdician y que la evolución espiritual es tan necesaria como la evolución física. La vida es dinámica y no se interrumpe. Esto es evidente para todo el que use los poderes de observación más rudimentarios. Muchas gracias, mi hermano. Vamos a concederte el uso de la palabra, mi hermano Gabriel Robles, para que nos ayudes, por favor, con la siguiente hoja, por favor. Sí, claro. La vida ha proseguido su evolución a través de todos los reinos inferiores de la naturaleza, sin dejar de ser vida. No sería lógico suponer que al llegar a la etapa de la individualización y autoconciencia en el reino humano, la individualidad pareciera, al destruirse las formas por medio de las cuales se ha expresado, pereciera. Maldi Hall, en uno de sus artículos iluminadores, ha dicho: si, como dicen los teólogos, existe una chispa divina en toda criatura humana, esta chispa tiene que ser indestructible y atemporal, y no hay razón alguna para suponer que en la naturaleza Dios vive por siempre, pero en el hombre Dios está muerto siempre. Por tanto, la teosofía postula que el hombre verdadero no está más muerto que deja su cuerpo físico de lo que estuvo antes, sino que más bien, después de algún tiempo, está más radiantemente vivo que nunca, porque deja de identificarse con la materia física y de depender de ella. Simplemente ha dejado de usar su vehículo de expresión o de contacto con el plano físico. Es como si hubieran cortado los hilos de comunicación, dejando apagado el receptor, aunque el que antes había estado hablando por medio de ese receptor, este sigue igualmente vivo. Quienes han investigado dicen que tampoco es diferente el hombre en conocimiento o carácter de lo que era antes de que se cortaran esos hilos. Se encara otra vez con una nueva aventura antiquísima, diferente solamente en detalles, debido a lo que ha incorporado en su conciencia durante la encarnación que terminó. Según descripciones de observadores clarividentes, cuando una persona se acerca al punto de la muerte, el doble etérico que transmite vitalidad al cuerpo físico se retira gradualmente llevando consigo la fuerza vital. El delicado hilo magnético cordón de plata es finalmente lo único que une al cuerpo moribundo. Luego, en los últimos momentos en que la conciencia se hace menos y menos vívida, a medida que la vida se retira, los sucesos de la encarnación que está terminando pasan en revista rápidamente. Este último hecho es atestiguado por personas rescatadas de ahogarse o que han estado cerca de la muerte y han sido restituidas a la conciencia. Muchas gracias, mi hermano. Te vamos a conceder la palabra a mi hermano Alan para que nos ayudes con la siguiente hoja, por favor. Sí. Finalmente, en el momento de la muerte, se rompe el cordón magnético de materia etérica y el hombre envuelto en el doble etérico gris-violeta parece flotar por un tiempo encima del cuerpo físico, en un estado de apacible inconsciencia. Longfellow describe bellamente estos instantes en su poema El sueño del esclavo, que termina así: la muerte ha iluminado la tierra del sueño y su cuerpo yace sin vida como un grillete desgastado que el alma ha roto y arrojado lejos. Se anota que el proceso de morir no es muy diferente del de dormir, excepto que en el sueño el doble etérico permanece adherido al cuerpo físico, suministrándole vitalidad, mientras que en la muerte el doble etérico se retira y la conexión magnética se interrumpe. Se dice que todo el que esté presente en ese momento solemne puede ser de gran ayuda al moribundo, si permanece tranquilo y en calma, sin oponer resistencia emocional a lo que está ocurriendo. Después de algún tiempo, que varía pero que por lo general dura algunas horas, el alma se desliga del doble etérico y así se libra enteramente de la atadura física. Entonces el doble etérico muere también y se desintegra gradualmente, y el hombre queda en su cuerpo emocional. Esto es, las emociones sobreviven al cuerpo físico. Como se indicó en una lección anterior, las emociones existen en un campo más tenue que cualquier estado de materia física. Es un campo que tiene su propio grado de
vibraciones, desde las muy finas hasta las muy toscas, y el individuo es atraído a aquel nivel que haya caracterizado más su índole emocional durante la vida terrena. El cuerpo emocional posee una especie de conciencia elemental vaga, que siente el cambio que ocurre al desligarse del doble etérico, y para protegerse y resistirse lo más posible a la desintegración, comienza inmediatamente a reacondicionar su materia tenue, de modo que la de vibraciones más densas y toscas forme la capa más externa. En esta capa superficial queda aprisionado el hombre por algún tiempo, recibiendo solamente aquellas influencias que pueden llegarle a través de ella. Muchas gracias, mi hermano. Voy a concederte la palabra, mi hermana Lidia, por favor, para que nos ayudes con la siguiente hoja, por favor. Adelante, Lidia. Bueno, bien, ahí nos puedes ayudar con la siguiente. Perdón. Perdón, adelante, Lidia, perdón. Gradualmente, esta capa se desintegra y la conciencia despierta a la actividad en un nivel más fino y elevado del mundo emocional. Se dice que una persona que ha llevado una vida depravada, cediendo a sus deseos más bajos, pasa por un periodo de sufrimiento después de la muerte. No es sufrimiento físico, desde luego, sino un sufrimiento que puede ser muy intenso, porque la persona tiene que luchar con deseos que no puede satisfacer plenamente, debido a que el vehículo para satisfacerlos ya no existe. Este estado es comparable con el purgatorio que describen algunos sistemas religiosos. Evidentemente, al individuo le parece que está en un infierno, pero esta situación no es absolutamente para castigarlo, es simplemente el resultado inevitable de la ley natural, el efecto de causas puesta en movimiento en el plano físico. Un individuo de gustos refinados y apetitos controlados no sufrirá ninguna de esas intensas tensiones emocionales, porque ni siquiera las porciones más densas y toscas de su cuerpo astral contienen materia que vibre a esas frecuencias. Se dice que duerme en un sueño protector hasta que alcanza los niveles superiores del mundo emocional, donde despierta para encontrar una vida muy similar a la que dejó. La permanencia en el mundo emocional tampoco es eterna. Todo hombre, por muy depravadamente que haya vivido, queda al fin limpio de sus deseos emocionales. Las capas más densas se desgastan y se encuentra en un medio más grato y favorable. Se ha mencionado que cada uno de los 7 campos concéntricos de un sistema solar consta de 7 subplanos y que los subplanos más altos del mundo emocional se asemejan mucho a los aspectos más agradables de la vida terrenal, aunque claro está que son menos materiales. Muchas gracias, mi hermana. Vamos a concederte el uso de la palabra. Viene ahí, por favor, para que nos ayudes con la siguiente hoja. Adelante, viene ahí.
se han refinado y las formas mentales son más puras. De hecho, en ese nivel no hay materia que pueda responder a deseos vastos o pensamientos impuros. Sin embargo, hay una diferencia muy importante con la vida terrenal. Ahora los pensamientos son visibles y es imposible engañar a alguien. La comunicación es de un nivel prácticamente imposible de comprender por una persona en cuerpo físico. Al mundo emocional se le ha llamado el plano sin obstáculos, porque su materia es tan responsiva que pensar en una cosa es construirla inmediatamente, aunque puede disolverse en el momento en que el pensamiento cesa. Se dice que los muertos se comunican fácilmente con los vivos mientras estos duermen, pero que durante las horas diurnas no pueden, por lo general, atraer la atención de los que tienen la conciencia concentrada en el mundo físico. Pensamientos amorosos y amigos vivientes y plegarias por los difuntos, si no están acompañados de sentimientos de depresión, son con frecuencia una fuente de auxilio y placer para los que han pasado recientemente al plano emocional. La pena excesiva de parte de los deudos, en cambio, los somete a demasiada incomodidad y puede hasta estorbarlos en su progreso por algún tiempo. Pero así como cuando nos mudamos de una ciudad a otra, vamos encontrando nuevos amigos con quienes congeniamos. También nuestros muertos queridos se encuentran en nuestros ambientes, con ocupaciones y amistades útiles para su crecimiento. Es razonable suponer que la cantidad de tiempo que se pasa en cualquier nivel del mundo emocional dependerá del tiempo dedicado a las actividades similares mientras se vivió en cuerpo físico. Los hábitos que se cultivaron, las disciplinas que se ejercitaron, las emociones que se incorporaron a nuestro propio ser, son los materiales que cada cual crea su propio cielo o infierno. Continúa, por favor. Sí, finalmente el cuerpo emocional también se desintegra. Con el paso de los años, los muertos se van alejando más de toda atadura a la experiencia física, pero cada emoción pura ha contribuido algo a la esencia del hombre verdadero y solo las impurezas burdas se han eliminado. Se cree, con base en muchos informes de clarividentes, que la permanencia media en el mundo emocional es de entre 20 y 40 años y que cuando sale de allí, el alma experimenta una sensación de libertad mayor que la que sintió cuando se desprendió del cuerpo físico. Se ha comparado esto con la entrada a la vida celestial que describen muchas religiones. La característica especial del mundo mental, formado por los 4 subplanos del plano mental, se dice que es una felicidad intensa. Es un mundo donde son imposibles el mal y el dolor, pues estos han sido agotados y trascendidos en los mundos físico y emocional. También es un mundo en el que el poder de satisfacer las aspiraciones del individuo está limitado solamente por su propia capacidad de aspiración. No es realmente un lugar, sino un estado de conciencia en que las energías han sido elevadas a un nivel inmensamente más alto, de índole tal que requieren un nuevo tipo de contactos. El individuo, libertado hace largo tiempo de la necesidad de usar órganos separados en el plano físico, para oír, ver y sentir, no necesita ahora ni siquiera las capacidades más amplias del plano emocional. En vez de eso, siente dentro de sí mismo un poder que le permite captar cada situación en su totalidad. Pensar en un lugar es estar allí. Pensar en un amigo querido es estar con él. Los malos entendimientos son imposibles. Se encuentran en medio de un mundo donde luz, color y sonido cambian incesantemente, con una felicidad indescriptible, rodeado de sus seres queridos y capaz de realizar sus máximas aspiraciones.
Cito, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre concebir las glorias del mundo celestial. Primera de Corintios capítulo 2 al 9. En este mundo y en este estado de conciencia, el alma asimila las experiencias de su vida terrenal que acaba de pasar y las convierte en facultades. Muchas gracias, mi hermano. Vamos a concederte la palabra, Alejandro, por favor, para que nos ayudes con la siguiente hoja. Adelante. Adelante, Alejandro. Sí, ¿me escucha? Sí, ahí está. Ok, Adelante. claro que solo puede utilizar la cantidad de experiencia que ha adquirido y no puede iniciar nuevas líneas de actividad. Pero cuando más altruista es su devoción y más noble su carácter, más tiempo necesitará permanecer en el mundo mental, a fin de asimilar la rica cosecha de su siembra en la tierra. Y desde luego, más bella y dichosa será esta fase de su tránsito. El Tao dice, los que adoran a sus antepasados van a los antepasados, los que adoran a los dioses van a los dioses. El servicio y el trabajo altruista en el mundo mental se dice que une al alma con los que son conscientes en planos del ser todavía más altos. Sea cual fuere el lapso de tiempo pasado en este mundo, será el apropiado a las necesidades del individuo. Luego, la ola de vida lo lleva a los tres subplanos más altos del mundo mental, en donde todas las facultades adquiridas se incorporan en el cuerpo causal. El verdadero hombre, alma, yo superior o ego, ha terminado el ciclo de una encarnación, ha llegado a su hogar y mora por algún tiempo en su propio campo. Para la mayoría de individuos, este tiempo es muy corto y de una conciencia soñolienta. Sin embargo, aún en niveles primitivos de desarrollo, el alma misma se da cuenta del propósito de las lecciones. Me perdí. Aquí. De las lecciones aprendidas y almacena el resumen bueno para su uso futuro, en forma de conciencia e ideales. Refiriéndonos una vez más a los términos campos o cuerpos, explicados brevemente en la lección 3, denominada El hombre y sus cuerpos, con relación a los mundos etéricos, astral y mental inferior, se puede llamar la atención el hecho de que esta hipótesis, los tres niveles superiores del campo mental, donde reside el cuerpo causal, se designan como el campo conceptual, así como el hombre existe en el campo gravitacional y experimenta en el campo psicodinámico. Asimismo vive en un campo conceptual. Este es su verdadero hogar. Este es el reino de la sensatez, del designio preciso, así como el campo gravitacional. Es el reino de la masa. Y el campo psicodinámico es el reino de la radiación y del movimiento constante e incesante. El campo conceptual es el reino del poder impersonal, así como el campo psicodinámico es el reino del poder personal. Continúa, mi hermano, por favor. Cuando el hombre es plenamente consciente, en el nivel causal o conceptual, ¿cómo llegará a hacerlo algún día en su evolución? Tendrá dominio absoluto sobre sus propios designios y habilidad para hacer inmediatamente el uso más sensato de toda experiencia que le venga. El campo conceptual es el reino de los arquetipos. En el sentido platónico, el hogar de lo bueno, lo verdadero y lo bello. Las potencialidades espirituales están en un nivel todavía más elevado e influyen sobre el campo conceptual, así como las de este último influyen sobre el campo psicodinámico. Sobre el campo espiritual solo podemos hacer conjeturas, pues es muy poco lo que se sabe de él en esta etapa de nuestra evolución. En teoría, podemos decir que su característica es la eternidad, así como masa, movimiento y designio son las características de los tres campos inferiores mencionados antes. Pero aunque podemos tener vislumbres raras y fugaces de la índole de esa eternidad, somos por ahora incapaces de comprenderla en su plenitud. Este campo espiritual es, sin embargo, una parte esencial de la hipótesis total, puesto que el poder espiritual es una realidad innegable y debe tener una fuente. Se supone que es el campo en donde mora la mónada, comprometida
por medio del alma en la peregrinación eónica de la evolución. Se dice que por medio del alma en la peregrinación eónica se dice que cuando esta peregrinación se haya completado y la tarea humana está cumplida, el cuerpo causal mismo se disolverá y el alma, junto con aquellos elementos de la personalidad que haya eternizado, será reabsorbida dentro de la mónada, para ulteriores aventuras a niveles superhumanos totalmente inconcebibles para nosotros. Volvamos a nuestra descripción del ciclo de vida y muerte. Después de una permanencia en el campo causal, más o menos larga, según el caso, el alma siente sed de más experiencias. Se dice que entonces tiene una visión rápida de lo que han de ser las lecciones de la encarnación siguiente, y luego es llevada por el rítmico impulso vital al proceso de reunir un nuevo conjunto de cuerpos para su nueva encarnación. Es solamente el deseo del alma misma y la necesidad de más experiencia en los planos inferiores y el inherente potencial para desarrollarse más aún, lo que lleva de nuevo al alma a la ronda de nacimientos y muertes, y esto se repite una y otra vez, hasta que se agoten todas las posibilidades adquisitivas por este proceso y el alma se encuentre ante el portal de la divinidad. Muchas gracias, mi hermano. Hasta este momento hemos culminado la primera parte de esta lección. Esta primera parte fue extraída de la obra Curso Básico de Teosofía de la señora Emogene C. Simmons. Como ustedes saben, este curso se compone de dos obras, la de Simmons y la de Algio. John Algio se le domina a su curso básico, Teosofía Curso de Estudio Introductorio, y él también le da este mismo nombre de la vida después de la muerte. Voy a iniciar con esta segunda parte y posteriormente concederé el uso de la palabra a las hermanas y hermanos que están a través del Zoom. La vida después de la muerte. Extraída de la obra Teosofía, Curso de Estudio Introductorio por el señor John Algio. Vida y muerte nos parecen cosas opuestas, pero la palabra muerte es ambigua. Generalmente usamos esta misma palabra tanto para la transición que se produce al finalizar nuestra vida, como para la condición que sigue luego de esa transición. Este uso doble es desafortunado, porque confunde un proceso con un estado y nos lleva a pensar que ambos son lo mismo. Esto implica que una vez que uno ha muerto, ya no hay nada. En contraste, tenemos dos palabras diferentes para el proceso complementario: nacimiento y el estado que le sigue, luego vida, sugiriendo que el proceso de nacimiento lleva al nuevo estado de vida. Para clarificar esta distinción y evitar las implicaciones de la palabra muerte, vamos a utilizar aquí el término morir para el proceso y vida post-mortem o vida después de la muerte para el estado que le sigue. La teosofía explica el proceso del morir y de entrar en la vida post-mortem, reduciendo el misterio y calmando el miedo, tanto al proceso como al estado. En vez de ser algo para ser temido o sobre lo que debamos evitar pensar, dicho proceso y estado son inevitables aventuras para las cuales nos podemos preparar tan inteligentemente como lo haríamos en el caso de tener que viajar hacia otro país, informándonos de las condiciones allí imperantes y tomando los recaudos necesarios para afrontar las nuevas experiencias. ¿Es realmente posible saber qué pasa después del morir físico e incluso si seguimos existiendo o no? Hamlet se refirió, se abre una cita, a aquel país no descubierto de cuyos límites ningún viajero regresa. Se cierra la cita. Pero de hecho, tenemos varios reportes sobre qué sucede luego de morir. Estos reportes provienen de las experiencias cercanas a la muerte, las observaciones de los clarividentes y las tradiciones de las grandes religiones. Voy a concederte la palabra, mi hermano Alan, para que nos ayudes, por favor, con la siguiente hoja. Adelante. Adelante, Alan.
Adelante, Alan. La supervivencia de la conciencia después del morir es también una conclusión lógica desde el punto de vista del mundo, como un lugar racional y ordenado. Sería un desperdicio destruir las experiencias de toda una vida, como lo expresó Manly Hall. Si como insisten los teólogos, existe una chispa divina en cada criatura humana, entonces esta chispa es en sí misma eterna e indestructible, y no hay razón para asumir que Dios en la naturaleza vive para siempre, pero Dios en el hombre está siempre muriendo. El individuo humano es un peregrino inmortal, con un futuro inconcebiblemente más largo que la vida de nuestra presente personalidad. Y seguramente, dado que cada individuo es único y no existen dos vidas que sean exactamente iguales, es lógico asumir que la vida después de la muerte es también única para cada persona, aunque su patrón general sea similar para todos, como en el caso de la vida terrena. La vida después de la muerte es un estado subjetivo, que se dice está en gran medida determinado por las actitudes, pensamientos y acciones del individuo, es decir, por el nivel de conciencia alcanzado durante la vida que acaba de completarse. La teosofía mantiene que, luego de dejar nuestro cuerpo físico, el verdadero ser está en nosotros, no está menos vivo que antes. Más bien, luego de un tiempo somos más activos que nunca, porque hemos perdido nuestra identificación y dependencia de la materia física densa. Luego de morir, hemos cesado de usar nuestro vehículo de expresión en el plano físico. Es como si los cables de comunicación hubieran sido cortados, dejando muerto al instrumento receptor. Aunque el ser que ha estado hablando anteriormente, a través de dicho instrumento, es tan activo como siempre. Gracias, Alan. Te concedo la palabra, Gabriel, para que nos puedas apoyar con la siguiente hoja. Adelante, mi hermano Gabriel Robles. De acuerdo a la tradición teosófica y a las descripciones de los clarividentes, hay dos modelos para los estados post-mortem. Algunos estudiantes creen que solo uno de los dos es el normal, pero todo lo que podemos decir con seguridad es simplemente que ambos han sido descritos. Tal vez del mismo modo que hay diferentes patrones en el vivir, los hay también en el estado post-mortem. Las dos descripciones coinciden en ciertos aspectos, pero difieren en otros. El morir y el doble etérico. Las dos visiones concuerdan en que, a medida que la persona se acerca al momento de morir, el doble etérico, que transmite la vitalidad al cuerpo físico denso, se retira, llevándose consigo la fuerza de vida y los cuerpos superiores. Finalmente, el delgado hilo magnético, el cordón de plata, es lo único que lo mantiene unido al cuerpo agonizante. Entonces, en el último momento de conciencia, los eventos de la encarnación que está terminando pasan rápidamente en revisión, un hecho bien atestiguado por personas que han estado cerca de morir, pero que han sido traídas de nuevo a la vida. Finalmente, en el momento de morir, el cordón de materia etérica se rompe y la persona, envuelta en el doble etérico violeta grisáceo, aparece flotando por un tiempo sobre el cuerpo físico denso en un estado de paz e inconsciencia. Visto de este modo, el proceso de morir no es muy distinto al de dormirse, excepto que durante el sueño, el doble etérico permanece unido al cuerpo físico denso, proveyéndole vitalidad, mientras que al momento de morir, el doble es retirado y la conexión se rompe. Aquellos presentes en ese momento pueden ser de gran ayuda al que está haciendo la transición, permaneciendo calmados y en silencio, y sin una resistencia emocional a lo que está sucediendo. Continúa, por favor, mi hermano, por favor. Luego de algún tiempo, que varía un poco pero que usualmente duran unas horas, la persona interna o alma se desembaraza del doble etérico y se libera completamente del mundo físico. El doble entonces también muere y desintegra gradualmente mientras que la conciencia de la persona permanece en el cuerpo emocional. Dicho de otro modo, las emociones sobreviven al cuerpo físico. El cuerpo emocional en la vida después de la muerte. Como ya se notó en un capítulo anterior, las emociones existen en un mundo más tenue que cualquier estado ordinario de materia visible.
un campo de existencia con su propio tipo de vibraciones, desde las más sutiles a las más groseras. Luego de morir, la persona es atraída al nivel característico de las emociones que fueron más habituales durante la vida. El cuerpo emocional tiene un tipo de vaga conciencia elemental, propia que consiente el cambio cuando ocurre la separación del doble etérico. Entonces, como una forma de protección para resistir la desintegración tanto como sea posible, comienza inmediatamente a rearreglar su tenue materia, de modo que las vibraciones más densas y groseras forman la capa externa. Solo las influencias capaces de penetrar esta capa superficial alcanzarán la conciencia dentro. La mayoría de las personas recién fallecidas, por lo tanto, caen en un sueño inconsciente. Una persona que ha vivido una vida gobernada por deseos fuertes y groseros estará, sin embargo, despierta a las vibraciones de este tipo en una suerte de purgatorio. Muchas gracias, mi hermano. Te voy a conceder la palabra a mi hermana Lidia para que nos puedas apoyar con la siguiente hoja. Sí, sí, cómo no, Omar. Gracias. No hay dolor físico, por supuesto, pero esa persona debe lidiar con deseos que no pueden ser satisfechos, puesto que el vehículo físico necesario para aplacarlos ya no existe. Esta condición no es un castigo, es meramente el resultado inevitable de la ley natural. Es el agotamiento de las causas producidas en el mundo físico. Individuos con gustos menos groseros y apetitos más controlados no experimentarán el estrés emocional intenso, porque incluso las porciones más densas y groseras de sus cuerpos emocionales no contienen materia que vibra en esas frecuencias. Ellos moran en un sueño protector, mientras que el contenido del cuerpo emocional es separado entre aquello que será descartado como una vestidura gastada y aquello que puede ser o absorbido por el cuerpo causal de la individualidad permanente que reencarna. Es en este punto donde dos visiones divergen. Una ve al individuo como durmiendo durante toda la experiencia post-mortem en el mundo emocional, para despertar únicamente en el plano mental llamado Devachan, un tipo de cielo puramente subjetivo. Esta visión fue diseminada por los instructores teosóficos de los primeros tiempos para refutar la idea de los espiritistas de que los médium podían estar en contacto con las almas de los muertos, quienes, según se creía, vivían consciente y objetivamente luego de morir, y eran capaces de comunicarse libremente con los vivos, incluso de manifestarse físicamente en las sesiones espiritistas. Es parte de la tradición teosófica que los vivos normalmente no pueden comunicarse con los muertos a través de los médiums, sino que pueden hacerlo solo en forma subjetiva, elevándose hasta su nivel con el pensamiento. Muchas gracias, mi hermana. Te voy a conceder la palabra, mi hermana Vianey, para que nos apoyes con la siguiente hoja, por favor. Sí. La otra visión ve a los individuos durmiendo solo durante los niveles más groseros, a los cuales no responden, pero luego, cuando esa parte del cuerpo emocional ha sido desechada y se alcanzan niveles superiores del plano emocional,
despiertan para encontrar una vida muy similar a la que dejaron atrás. En esta visión se dice que los subplanos superiores del mundo emocional, que se asemejan bastante a los aspectos más agradables de la vida terrena, aunque menos materiales. En el momento en que el alma alcanza esos niveles, las emociones han sido refinadas y por lo tanto las formas de pensamiento no están ligadas a las pasiones. De hecho, en ese nivel no existe materia que pueda responder a los deseos y pensamientos físicos densos. Sin embargo, hay una diferencia importante con la vida física. Los pensamientos ahora son visibles y por lo tanto el engaño es imposible. La comunicación tiene lugar a un plano prácticamente imposible de ser comprendido por aquellos que están en un cuerpo físico. Los mundos de la emoción y el pensamiento han sido llamados un universo sin obstrucciones, donde la materia es tan responsiva que pensar en una cosa es construirla inmediatamente, aunque ésta puede que se disuelva en el momento en que el pensamiento termina. Se dice que los muertos se comunican fácilmente con los vivos mientras estos duermen, pero que durante las horas de vigilia generalmente no pueden acceder a quienes todavía tienen su conciencia centrada en el mundo físico. Los pensamientos de amor de sus amigos aún vivos y las oraciones por los muertos, si no están acompañadas de un sentimiento de depresión, a menudo son una fuente de ayuda y bienestar para aquellos que han pasado recientemente al plano emocional. Sin embargo, un dolor excesivo por parte de los que quedaron vivos somete al fallecido a incomodidad y puede incluso dificultar su progreso por un tiempo. Muchas gracias, mi hermana. Voy a concederte la palabra a Alejandro para que nos ayudes, por favor, con este subtítulo denominado el Devachan y el cuerpo mental. Adelante, Alejandro. Listo. El Devachan y el cuerpo mental. En ambos casos, ya sea que el fallecido duerme durante toda la experiencia emocional post-mortem o solo en la parte inferior de esta, el mundo emocional no es eterno. Cada persona, sin importar la cualidad de su vida pasada, es eventualmente purgado de sus deseos emocionales. Se ha estimado que la experiencia emocional post-mortem dura en promedio de entre 20 y 40 años de nuestro tiempo. Y entonces el individuo despierta en un ambiente más favorable y agradable. Este despertar ha sido comparado con la entrada en la vida celestial descrita en muchas religiones. El mundo celestial o Devachan abarca desde los 4 subplanos inferiores del plano mental, mencionado en el capítulo 3 denominado El hombre y sus cuerpos, como el sitio del cuerpo mental, hasta los 3 subplanos superiores del causal. Ahí vamos. Ok, se dice que la característica especial de este mundo es una intensa bienaventuranza. Este es un mundo donde el mal y el sufrimiento son imposibles, porque estos han sido agotados y dejados atrás en los mundos físico y emocional. Es también un mundo en el cual el poder de responder a las aspiraciones es solo limitado por la capacidad de aspirar del individuo. Es la tierra de los deseos de nuestro corazón, porque en el Devachan creamos el mundo como más nos agrade. La experiencia del Devachan, un término que significa la tierra de los dioses, es la consolación por cada dolor y desilusión de la vida terrestre. El Devachan no es un lugar, sino un estado de conciencia en el cual las energías han sido elevadas a un nivel inmensamente alto. El individuo tiene el poder de captar cada situación en su totalidad. Pensar en un lugar es estar allí. Pensar en los amigos queridos es estar con ellos. Es un mundo de indescriptible felicidad, realizando nuestras más grandes aspiraciones. Continúa, por favor, mi hermano. El cuerpo causal entre encarnaciones. Cualquiera que sea el largo tiempo pasado en el Devachan, es el apropiado para nuestra evolución. Luego de que esas necesidades han sido satisfechas en los 4 subplanos inferiores del mundo mental, el individuo despierta en los 3 subplanos superiores,
donde todas las facultades inmortales ganadas durante la vida pasada han sido incorporadas al cuerpo causal, mencionado en el capítulo 3 denominado El hombre y sus cuerpos. El ser inmortal, habiendo transitado la rueda de la encarnación, ha vuelto a su hogar y mora allí, en su propio nivel, por un tiempo. Para la mayoría de los individuos, este es solo un corto periodo, en un estado de conciencia más bien de sueño, pero sin embargo, todos comprenden allí el significado de su pasada encarnación y conservan en forma de conciencia e ideales todo lo bueno que quedó de ella para su futuro uso. Luego de permanecer en el plano causal por un mayor o menor periodo, según el caso, el individuo se torna sediento de más experiencias y tiene una visión de su próxima encarnación, una vislumbre del camino a recorrer. Entonces, el individuo es empujado por el impulso rítmico de la vida a atraer un nuevo grupo de cuerpos para la próxima encarnación. Es el propio deseo y necesidad del alma, por más experiencia en los planos inferiores, el que la trae de vuelta a la ronda de nacimiento y muerte. Este ciclo es repetido una y otra vez, hasta que son agotadas las posibilidades de aprendizaje y desenvolvimiento a través de este proceso y el alma se halla en el umbral de la divinidad. Muchas gracias, mi hermano. Bueno, hemos concluido la sesión de la información, la sesión informativa. Vamos a continuación a pasar al área de diagramas e imágenes complementarias y posteriormente vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas y comentarios de todos los hermanos para efecto de llegar a una conclusión en nuestros trabajos del día de hoy. Este diagrama es muy interesante porque precisamente nos describe el proceso de la vida, pues aunque esta lección se denomina la vida después de la muerte, yo le daría un nuevo nombre a esta lección, la vida a través de los planos o la vida a través de los cuerpos, porque como dijera aquí los autores, hemos fatalizado, hemos tergiversado tanto la palabra muerte que implica final. Sin embargo, ya vimos nosotros en la lección anterior del hombre y sus cuerpos que la personalidad compuesta por el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo emocional y la mente inferior son perecederos. Sin embargo, el alma, compuesta de la mente superior o cuerpo causal, la parte intuicional y la parte de la voluntad espiritual son inmortales. Y lo que se reencarna es el alma para tomar cada día más experiencias. Entonces, pensar que la muerte es el final de la vida es un error. Tenemos que primeramente aclarar ese punto, ¿no? Por eso le llaman la vida post-mortem, porque la vida continúa, la vida del alma y del espíritu se dice que es eterna. Sin embargo, la vida de los cuerpos o el tiempo de los cuerpos, eso sí es perecedero, está a merced precisamente de la cantidad de materia con la que se haya construido esos cuerpos. Ok, para el estudio de este diagrama denominado un ciclo de vida, vamos a iniciar, mis hermanos, aquí. Voy a poner esto acá. Vamos a iniciar aquí donde está este cursor. Aquí es cuando precisamente viene el nacimiento, vaya, en el plano, en el mundo físico. Aquí estamos en el mundo físico, ¿ya vieron este diagramita? Ok. Entonces, lo que nosotros conocemos como nacimiento es aquí, que el alma inicia esta nueva encarnación. ¿Por qué empezamos ahí este diagrama? Ahorita lo voy a comentar por qué. Empezamos allá a nacer y se dice que de los 0 a los 7 años es cuando se nace en el cuerpo denso, es cuando se forman las estructuras físicas, todos los órganos se van desarrollando. De los 7 a los 14 años es cuando empezamos nosotros a expresar ese cuerpo emocional o nacimiento de este cuerpo vital, 7, 14. Es cuando ese cuerpo vital empieza a crecer el cuerpo, se empiezan a desarrollar todos los órganos, empieza a crecer de los 7 a los 14 años. De los 14 a los 21 años es cuando empieza a expresarse ese cuerpo emocional o astral. En esa pubertad es cuando empiezan a nacer los deseos.
Y de los 21 a los 28 es cuando empieza a desarrollarse o a nacer nuestra mente, empieza a desarrollarse esta mente, y es pues cuando ya empieza el individuo a ser una persona adulta. De los 28 a los 35 empieza la vida seria, ya el individuo ya pasó por las etapas de crecimiento, las etapas de sus deseos, las etapas de su mente inferior. Bueno, empieza ya una vida más seria de los 28 a los 35. De los 35 a los 42 se dice que viene una expansión vital, un segundo crecimiento del individuo. Y ya de los 42 a los 49 es cuando se dice que empieza la verdadera misión del individuo, empieza su cambio de vida. Y pues bueno, de los 49 en adelante ya viene el máximo de la mentalidad. Ya se dice que el individuo siembra hasta los 35 y de los 35 en adelante empieza a cosechar. Entonces, ya cuando el individuo se desarrolló, supongamos que, porque este ejemplo se da para una persona que haya vivido de 49 años o más. Pero si, por ejemplo, alguien fallece a los 7, a los 14, a los 21, a los 28, bueno, nos vamos a remitir entonces en este punto. En cualquier edad en que el individuo deje su cuerpo físico, bueno, se dice aquí que a partir de que ese individuo deja su cuerpo físico, el ego nosotros en la teosofía le llamamos al alma o inmortalidad, ya lo aclaramos en la lección anterior. El ego psicológico que señalan muchas escuelas es la personalidad para nosotros, pero el ego significa yo, o sea, el yo superior, el alma, esta individualidad, al momento de la muerte ve el panorama de su vida pasada. Aquí ya lo dijimos en la lección del día de hoy. Y se va a pasar en revista todas las escenas de su vida, con una singularidad de detalles, y se va a grabar en el cuerpo de sus deseos. Ok. Entonces, en ese momento muere al plano físico, pasa a esta región etérica, a esta región sutil, que es todavía perteneciente al mundo físico. Ya se grabó en ese cuerpo etérico y astral estas escenas de su vida. Bueno, ahora, por llamarlo así, nace en el mundo de los deseos, en el mundo astral o en el mundo emocional. Entonces, depende el individuo, qué tantos deseos y qué tantas emociones tuvo en la vida terrestre, es el lapso de permanencia que va a durar aquí. Si fue una persona puramente emocional, bueno, pues es el tiempo proporcional que va a durar aquí. Dice que la esencia del dolor es asimilada como base del recto futuro, del recto sentir futuro. Entonces, si es un individuo que tuvo una vida llena de vicios y pasiones, pues bueno, va a sentir una especie de purgatorio, una especie de infierno, una especie de zona desagradable, precisamente porque él va a querer seguir satisfaciendo esas emociones, esos vicios, pero ya no va a tener cuerpo físico, como lo explicamos aquí. Entonces, este individuo pues va a estar en esos niveles, se puede aferrar a la materia física, puede regresar, se puede obsesionar de algún otro individuo, o sea, es en verdad una escena muy difícil para esas entidades, sobre todo los que no se preparan en este tema de conocimiento. Pueden llegar a sentirse confundidos, pueden sentirse que están encarnados. Bueno, es una circunstancia por eso importante que nosotros conozcamos de estos temas y nuestros familiares. Una vez que ya pasamos por esa parte del purgatorio, vamos a pasar en el propio mundo del deseo, en lo que se denomina como una especie como de primer cielo, donde ahí empieza poco a ver el individuo, pues las emociones sublimes, las emociones elevadas, son los campos de las emociones elevadas, y bueno, esto le va a servir como base del recto sentir futuro. Nos dijo también aquí los autores que después de haber pasado un tiempo proporcional que oscila de 20 a 40 años, depende, incluso hay quien más o hay quien menos en este mundo del deseo, pasa a lo que se conoce como el Devachan o el mundo mental inferior o el segundo cielo, ¿no? Ahí todo es bienaventuranza, ahí es todo aspiración, ahí si él se dedicó a las bellas artes, a la ciencia, a la filosofía, pues bueno, él va a construir un verdadero cielo particular. Y bueno, ya que este individuo estuvo en este segundo cielo o en el Devachan,
va a pasar al tercer, por llamarlo así, cielo, que es la región del pensamiento abstracto. El primer de Bachán es la región del pensamiento concreto. En esta región del pensamiento abstracto o de Bachán, del tercer cielo, o el cuerpo causal, como ya algunos lo vieron en la acción anterior, esta esencia mental del recto pensar y emocional son asimilados por su alma, por su espíritu, y le van a servir para las futuras encarnaciones. Aquí es donde tiene su primera parte, lo que se conoce como el ego, el alma. Este es el primer punto de contacto. El alma precisamente se vale de estos tres instrumentos: la mente inferior, el cuerpo de los deseos y el cuerpo físico, para evolucionar. Entonces, el alma, ya en ese punto, en ese de Bachán, en ese tercer cielo, en ese plano de la mente superior, de la región del pensamiento abstracto, con la finalidad de cumplir con la ley universal de evolución. Entonces esta alma comprende que desea nuevas experiencias, y este crecimiento del desarrollo de su conciencia del alma lo lleva nuevamente a reencarnar. Entonces ahí es cuando nos dicen aquí que nuevamente el alma planea su próxima encarnación, ve, así como aquí se vio las escenas de toda su muerte, bueno, se dice que aquí se ve las escenas de todo lo que va a vivir en la próxima encarnación. Revisa todos los aspectos generales, se revisan ahí con medio de unos seres denominados los señores del karma, que son los que configuran su nueva configuración de cuerpos, condiciones, familia y ambientes. Entonces esa alma viene en un proceso involutivo, ¿no? Un proceso donde ahora se va a sumergir cada día en niveles más densos de materia. Él está aquí en el mundo del pensamiento abstracto, el plano causal. Bueno, entonces desciende y atrae ahora materiales de acuerdo a su anterior encarnación y encarnaciones para construir su nuevo cuerpo mental inferior en esta región del pensamiento concreto. Y después, ya que pasa por este periodo, atrae luego como un constructor materiales para construir su nuevo cuerpo de deseos, de acuerdo a su afinidad y de acuerdo a su grado evolutivo anterior, construye su cuerpo de los deseos. Y finalmente atrae materiales del cuerpo vital o del plano etérico, que es este nivel. Recuerden que la región etérica son los 4 subplanos más elevados del mundo físico. Ahí configura su nuevo cuerpo físico, el molde, y bueno, es cuando nuevamente inicia el proceso de lo que nosotros llamamos la vida terrestre. Por eso la importancia de que iniciáramos aquí el diagrama, para ver precisamente esa comprensión. Estudien profundamente este diagrama, porque de aquí en adelante todas las lecciones van entrelazadas. Desde la lección anterior, que hablamos del hombre y sus cuerpos, vimos a detalle el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo emocional, la mente concreta y el cuerpo causal. Bueno, a partir de esta lección va a ser muy importante que ustedes tengan esas tablitas y las repasen con los planos del sistema solar, porque ustedes se van a dar cuenta precisamente que cada plano tiene 7 subplanos, y que cada plano que tiene 7 subplanos, precisamente es el tiempo proporcional que vamos a durar en cada subplano al momento de desencarnar, precisamente porque nosotros somos constructores de nuestro cuerpo. Estamos construyendo y transformando y purificando nuestros vehículos en cada encarnación. Ese es uno de nuestros propósitos. Así es como si ustedes se preguntaran, ¿cómo es que evolucionamos? Pues es a través de ese proceso de refinamiento de nuestros cuerpos, cada día más sutiles, cada día más sensitivos, cada día más especializados. Bueno, en este diagrama vemos precisamente por esos 7 subplanos del plano astral que tenemos que pasar. El primer subplano, denominado el Kama Loka, se denomina el plano pasional, el subplano pasional. Luego viene el trivial, impresional, purgatorial, literal, artístico e intelectual. Estos 7 subplanos son del mundo astral, y posteriormente viene lo que es el mundo celestial, el de Bachán, de la mente concreta, y luego lo correspondiente a la mente superior o subplano causal.
que esto es también denominado celestial, y luego está en un momento así como en stand-by, recluso, y es cuando vuelvan a nacer. Bueno, aquí en este proceso de la reencarnación o de la vida después de la muerte, existen cuatro átomos donde se guarda la información de todas las experiencias adquiridas. Estos átomos se denominan átomos permanentes. Existe un átomo permanente físico, existe un átomo emocional o astral, y un átomo mental inferior y una unidad mental o del cuerpo causal. Estos cuatro átomos son muy interesantes estudiarlos porque vemos que precisamente es donde se va guardando la información de cada uno de nuestros tránsitos por esos planos, pero en especial lo que hayamos nosotros hecho durante la encarnación física. De ahí la importancia de estar encarnados. Ok. Y estos átomos permanentes son muy interesantes estudiarlos porque este control hereditario, nosotros vamos a traer al tipo de padres, o más bien nuestros padres nos atraen a nosotros precisamente por nuestra disposición de estos átomos permanentes. Estos átomos permanentes son los que van a configurar los cromosomas y los genes para nosotros tener determinado tipo de salud, determinados tipos de capacidades, determinadas inclinaciones, vicios. Ya los genetistas poco a poco van a ir descubriendo que en este átomo permanente, ahorita ellos hablan nada más del ADN, pero ellos ya incluso más adelante van a señalar que en el ADN están todos, ¿no? Los vicios y las virtudes, las enfermedades, el tipo de cuerpo. Entonces, de ahí la importancia de que en estos átomos permanentes se guarden esta información y es conforme vamos configurando nuestros nuevos cuerpos. Ok, aquí también se nos dice que precisamente lo vamos a ver esto en las lecciones posteriores, cómo es que ocurre el mecanismo del karma, que un individuo tiene un pensamiento, una emoción, esta forma de pensamiento, emoción. Nosotros en esta encarnación tenemos que agotar un karma que se denomina prarabdha, que es un karma que tenemos que madurar, unas lecciones que tenemos que pasar. Entonces hay unas entidades que se denominan los de barajas, que son los señores del karma, y ellos a través de estos elementales son los que propician las circunstancias necesarias para construir nuestros cuerpos y tengamos determinadas experiencias. En realidad nuestro karma ya está implícito dentro de nuestro cuerpo y nuestras auras, ya no más falta que lo agotemos, aunque suene difícil, pero bueno, nos corresponde a nosotros madurar y transformarlo, ¿no? Pero ya la configuración de experiencias, cuerpos, ya está configurado en este prarabdha, que es el karma que tenemos que agotar en esta vida. Y estos señores del karma o de barajas, denominados así, ellos son los que rigen los destinos de todos los seres en el planeta y a través de los elementales son los que se valen para que se descargue, ¿no? Es un proceso como de que nosotros creamos elementales y estos elementales luego vienen y se impactan sobre nosotros. Entonces, ya lo vimos en las lecciones anteriores y muy específicamente en la del hombre y sus cuerpos, cómo precisamente vamos configurando nuestros vehículos, y en las lecciones posteriores vamos a ver cómo opera el karma y cómo es el proceso de la reencarnación. Hasta aquí, mis hermanos, se concede el uso de la palabra. Voy a activarle, si alguien quiere levantar la mano, puede levantar la mano y o por medio del chat. Gracias, mi hermana Lidia. Estamos en contacto. Bueno, ya se retiró. Pero bueno, se concede el uso de la palabra. Pueden levantar la mano y les voy a activar el micrófono, o pueden escribir sus preguntas a través del chat. Esperemos contestarlas, si no, pues ahorita tenemos que remitirnos a otras obras, pero bueno. Se concede el uso de la palabra, hermanas y hermanos, para esta sesión. Si quieren que nos regresemos a algún diagramita para explicarlo mejor, adelante, con mucho gusto. Adelante. Ok, adelante, Gabriel. Una duda, Omar.
Los elementarios, ¿qué tanto afectan al astral cuando está en su campo? Los elementales, acuérdate que los elementarios son los humanos desencarnados que ya, por llamarle así, se perdieron en el camino. No, los Entonces, más elementales. bien, no, formulé mal mi pregunta. Nuestra sombra, cuando sabemos que no perece al cambiar el campo, ¿qué tanto tiempo afecta al astral? En el curso que estamos llevando nosotros del cuerpo astral, vemos precisamente que nosotros construimos esa, por llamarle sombra, que es el conjunto de nuestras emociones, que Sí. sobrevive después de la muerte física y a la cual nos tenemos que enfrentar, denominado el astral del deseo. Va a sobrevivir, depende a la cantidad de emociones y experiencias que tú hayas tenido. Y no solamente la vamos a enfrentar durante el tiempo que vamos en el plano astral, sino que al momento de que viene la muerte astral, este elemental del deseo, esta sombra, quiere seguir viviendo en su plano, en su dimensión, en su realidad. Entonces nosotros tenemos, por llamar así, que destruirla, matarla, para nosotros trascender al siguiente mundo, que sería el mundo mental. Precisamente por eso en el libro de los muertos, de los egipcios y de los tibetanos, que la teosofía pues ya bien incorpora todos esos conocimientos, se dan instrucciones precisas de cómo actuar en cada subplano. Por eso la importancia de estudiar estos temas, porque al momento de desencarnar ya no va a haber vuelta atrás, ¿no? De que, ay, perdón, me equivoqué, que, o sea, ya nosotros hemos generado, ¿no? Estos pensamientos, estas emociones que son los elementales, nosotros estamos creando estos elementales. Entonces llega en ese momento en el que pues ahí se nos vuelca, ¿no? Ya por más arrepentimiento que tú tengas, por más misas que te hagan y por más oraciones, ya tú, por llamarle así, construiste tu mundo emocional. Entonces, de ahí que esa sombra precisamente hay que irla trabajando desde ahorita que estamos encarnados. No sé si quedó disipada tu duda. Sí, con eso. Okay. Gracias. De nada. Ok, bueno, nos vemos bien ahí. Alan, Alejandro, ¿tienen alguna pregunta? ¿Pueden levantar la mano? Hola, la puse en el chat. Okay. Es un comentario, tal vez. Ok, me llama la atención de esas personas avanzadas tipo músicos o matemáticos natos que vienen con esos niveles de maestría y pueden componer una sinfonía casi naturalmente, popularmente decimos que son genios. Ok, estos individuos, mi hermano Alejandro León, decimos en términos de la teosofía que el genio nace y se hace, o sea, no basta con que tú puedes tener talentos, que a fin de cuentas nuestros talentos son virtudes generadas de vidas de otras encarnaciones. Sin embargo, tú tienes ese buen karma o esa disposición como genio, pero si tú no las explotas, ese talento, pues bueno, es como una semilla que le echas en la tierra y se pudre. Entonces, no basta con que sean genios, sino que acrecenten esa genialidad, incrementen esa genialidad y sobre todo no permitan que ni la pereza ni la desidia o pensar, porque no, pues ya soy genio. ¿Cuántas historias hemos visto de tantos genios que su personalidad pues pudo más la personalidad, pudo más el elemental del deseo que el talento, ¿no? ¿Cuántas historias hemos visto de gente muy talentosa que trae una virtud de su cuerpo mental, sin embargo no traen dominado por el desconocimiento de sus temas teosóficos, no tienen controlados sus emociones ni su personalidad, entonces su personalidad se vuelca sobre su talento, ¿no? Entonces lo importante de nosotros es descubrir cada quien nuestros talentos, trabajarlos y acrecentarlos. Más adelante vamos a ver precisamente que cada quien pertenece a un determinado tipo de campo dentro de la divinidad. Son 7, por llamarle así, ocupaciones, o 7 rayos, o 7 aspectos que está conformada la divinidad. Cada quien debemos descubrir nosotros a qué campo pertenecemos. Hay quien pertenece al gobierno, hay quien pertenece a la educación, hay quien pertenece al ámbito de la comunicación y el tema económico, hay quien pertenece a las bellas artes, hay quien a la ciencia, hay quien a las religiones y hay quien al ritual.
Entonces, estos 7 tipos de almas, por llamarles así, o de espíritus, nosotros tenemos que descubrir precisamente nuestra alma, primeramente nuestra personalidad, a qué rayo pertenece y después nuestra alma, y finalmente pues sabremos a qué rayo pertenece nuestro espíritu, y ahí es cuando tú vas potencializando esos talentos. Esos individuos que se han desarrollado así es porque ellos ya se pusieron en contacto con esa parte de su alma y ellos pues simple y sencillamente se permiten fluir, permiten que se desarrollen y desarrollan a través de la disciplina, que ese es uno de los métodos, la disciplina. O sea, no es que se te dé un don y ya, bueno, pues no. Es el trabajo arduo, es la disciplina, es la constancia lo que va generando ese talento. Entonces, estos hermanos que por llamarle así tú le denominas adelantados, son almas que se han dedicado, se han disciplinado, pero nuestro futuro es excelso. Somos Cristos en potencia. No sé si disipé tu duda, mi hermano. Sí, muchas gracias. Genial, gracias. Gracias. Alan, ¿tienes alguna pregunta o preguntas? No, por el momento no. Todo bien. Bueno, mis hermanos, entonces, antes de pasar a las preguntas de consideración, vamos a abrir un diagramita, que esto lo estudiamos en la lección 3, denominada El hombre y sus cuerpos, para tratar de profundizar un poco acerca del tema de los planos y los subplanos. Ok. En la lección 3, la lección anterior denominada El hombre y sus cuerpos, vimos precisamente este diagrama. Este diagrama nos muestra precisamente cómo existen 7 planos en nuestro sistema solar y que el ser humano actúa dentro de estos 7 planos del sistema solar. El primer plano, ya lo vimos nosotros en la lección pasada, es el plano físico. Ese plano físico tiene 7 subdivisiones o 7 subplanos. El primero de ellos es el sólido, que la ciencia ya lo reconoce. El primer estado de la materia es el sólido. Luego viene lo líquido. Luego viene lo gaseoso. Hasta ahí es lo que se conoce como el plano físico denso. Plano físico denso es precisamente conformado de esos 3 estados que la ciencia ahorita ya reconoce: sólidos, líquidos y gaseosos. Pero luego viene otra porción de ese plano físico, el plano más denso, conformado por otros 4 subplanos. Un subplano denominado cuarto éter o etérico, el tercer éter o superetérico, el segundo éter o subatómico y el primer éter o atómico. La ciencia pues ya reconoce las partículas subatómicas y el átomo y el éter, pero sin embargo ellos no han profundizado en el sentido de decir que esos, por llamarles 7 estados de la materia física, están presentes en las demás dimensiones. Ellos solamente reconocen esta tercera dimensión, que es el plano físico. Ya lo vimos en el curso del cuerpo emocional. Al mundo emocional se denomina la 4ª dimensión, pero es el plano emocional, y ese plano emocional pues completamente es desconocido para la ciencia actual. Ese es un campo completamente virgen que también tiene 7 subplanos. Vean, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, el plano emocional y el plano físico están interpenetrados. Aquí están todos estos 7 planos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Todos estos 7 planos están aquí interpenetrados. Son estados de vibraciones de frecuencia que cada uno está a un nivel de tasa más elevado. El plano físico, pues, es donde vibran más lentamente, por llamarle así, estos átomos, y por eso nosotros percibimos la materia. Pero en realidad es más lo que no vemos que lo que vemos, o sea, líquido. Podemos nosotros oler gases o ver cuando sale el vaporcito, pero en realidad estamos en un estado de evolución todavía muy primario. Entonces, el plano mental también ya lo vimos en la lección 2 y 3, que tiene el subplano 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Pero el plano mental ya señalamos que está dividido precisamente en la mente inferior, que serían estos 4 inferiores,
eso es lo que se conoce como la mente inferior o el primer devachan o el primer cielo, y el segundo cielo o segundo plano mental, que es el plano mental abstracto, se conforma de los 3 subplanos superiores. Entonces, lo que el día de hoy nosotros estudiamos, precisamente ese proceso de nacimiento y renacimiento es esto. Esto es lo que estamos nosotros haciendo en cada encarnación. Estamos como el logos, ya vimos en la lección 2, ascenso y descenso, plan y propósito de la vida. Vemos que el logos o el sistema solar también se expresa a través de estos planos y subplanos. Entonces nosotros también estamos haciendo esto a nivel de la personalidad. Esto es lo que llamamos el proceso de la vida y la muerte, la rueda del samsara. Como ustedes le quieran llamar, estamos haciendo esto, encarnación tras encarnación, pasando por estos niveles, por cada uno de los planos y subplanos, hasta que la meta del individuo, precisamente conforme vamos progresando y evolucionando, es tomar contacto con esta porción que es nuestra alma, que ya lo explicamos en la lección anterior. Y bueno, en millones de años vamos a tomar contacto con nuestro espíritu, que es esta porción denominada la mónada. El individuo, lo dijimos en la lección del hombre y sus cuerpos, es un ser trino, tiene una mónada o espíritu que se ubica en su nivel o en su plano monádico, una tradia espiritual, alma, ego o yo superior, que actúa en 3 planos, el plano espiritual, el plano intuicional y en la mente superior. En sánscrito se conoce Atma, Buddhi o Manas. Como esta mónada o espíritu y esta tradia espiritual o alma están a un nivel muy elevado, se valen de otros 3 instrumentos, que fue lo que estudiamos el día de hoy. La mente concreta, el cuerpo emocional y el cuerpo físico con su parte etérica, que es esta. Esto es lo que se conoce como la personalidad. La psicología moderna le llama el ego, que está el término mal empleado. Ego significa yo. De ahí que se tergiversa mucho, que la gente dice, es que tu ego, pero no, es que en realidad nos estamos refiriendo a la personalidad o al no yo o al yo inferior. Entonces, en realidad ese proceso de la reencarnación, ese proceso de lo que nosotros llamamos la vida después de la muerte o la vida o la muerte a través de los cuerpos, es este tránsito del alma que repetimos, el alma empieza a manifestarse aquí en la mente superior, cuerpo causal, y esta alma va descendiendo. Nace, crece, se reproduce, muere y empieza otra vez. Esto es el misterio de lo que conocemos nosotros, mis hermanos, como la vida y la muerte, o la vida después de la muerte. Que el alma actúa a través de estos planos, de estos 3 planos, el plano mental inferior, el plano emocional, y el plano físico. Y bueno, ya al final de la jornada se abstrae nuevamente en su nivel más bajo del alma, que es el plano mental superior. Pero bueno, por eso fue importante poner este diagramita para los que nos habían acompañado por primera vez, ver precisamente este misterio de los planos y los subplanos. Aquí está el plano emocional, el plano mental, depende del tipo de acto que nosotros hagamos, es donde nosotros vamos a construir. Si yo tengo una actividad netamente física, pues bueno, voy a actuar mi conciencia aquí en estos planos del plano físico, ¿no? Si empiezo yo a tener emociones, pues bueno, ya empiezo también a actuar aquí. Si empiezo a utilizar mi mente concreta, pues bueno, ya estoy tomando yo porción del plano mental inferior. Pero si yo empiezo a practicar la meditación, el amor, el servicio, empiezo a practicar, estudiar este tipo de temas, bueno, mi conciencia por esos instantes empiezo a construir a través de la materia del plano mental superior. De ahí la importancia del estudio de este diagrama imprímanlo. El día que quieran yo se los puedo hacer llegar en físico, bueno, ustedes lo pueden imprimir, está en la lección 3. Este diagrama nos va a servir para todas las lecciones, del curso. Estudienlo a detalle, porque es la base de los estudios teosóficos. Este diagrama se llama que son los 7 planos de nuestro sistema solar.
aquí. Y aquí nos dice que es la constitución del hombre. Por eso es muy importante este diagrama, porque vemos cómo el hombre actuamos precisamente dentro de estos planos. En el único plano donde no actuamos es en el plano 1, en el plano divino de Dios, que es donde Él actúa, pero nuestra mónada o espíritu se manifiesta en el plano segundo, nuestro cuerpo espiritual o de voluntad espiritual en el 3, la intuición en el 4º plano, la mente superior en el plano 5º y también la mente inferior, también en el 5, las emociones en el plano 6º, perdón, y el cuerpo físico en el plano 7º. Vamos a regresarnos ahora, entonces, mis hermanos, en vista de que ya quedó satisfecho esta tablita para los que nos acompañan por primera vez. Vamos a regresarnos a nuestra lección del día de hoy, la lección 4. Ok. Bueno, aquellos que quieren obtener su certificado ya saben que tienen que contestar los cuestionarios de cada una de las lecciones. Al finalizar cada una de estas lecciones, para que ustedes reafirmen su conocimiento, vienen estas preguntas donde ustedes las pueden contestar en base a lo que se señaló. Pueden ustedes textualmente citar y posteriormente ustedes pueden agregar también sus ideas. Entonces, estas preguntas en esta ocasión son 11 preguntas. 11 preguntas que ustedes deben de responder. Y posteriormente, aquellos hermanos que no fueron satisfechas sus dudas, sus necesidades intelectuales en esta 4ª lección, bueno, pues se les agrega como lectura complementaria de la obra de Annie Besant denominada Sabiduría Antigua. Bueno, ahí los capítulos 3 y 4 nos hablan de la vida después de la muerte. También el señor Leadbeater, en su libro de texto de teosofía, en el capítulo 6 nos habla de estos temas. Y hay dos obras que son ya muy puntuales del señor Leadbeater, que se denominan El más allá de la muerte, que son 2 volúmenes, el volumen 1 y 2. Y también el señor Leadbeater tiene otra obra que se denomina Bosquejo Teosófico. Ahí el capítulo 7, ahí es donde también habla acerca de eso. Y la obra Teosofía Explicada del señor Fabry, en el capítulo 6, nos habla acerca de la vida después de la muerte. Este material de estudio complementario, ustedes ya lo tienen a través de sus correos electrónicos, que es este material. Ya no tienen que ustedes buscar esos libros, ya nosotros se los proporcionamos, estas referencias de lectura suplementaria, ya están aquí todos estos libros, a excepción del Más allá de la muerte, volumen 1 y 2, que eso se los hacemos llegar completamente porque las obras anteriores solamente son capítulos. Pero el Más allá de la muerte, volumen 1 y 2 de Leadbeater, eso sí se los mandamos completos, y las demás obras que son extractos de capítulos, esos vienen en este archivo. Bueno, hasta aquí, mis hermanos, ¿tienen alguna duda, Alejandro y Alan? No, ninguna. Ok. ¿Y tú, mi hermano Alejandro León? No, todo bien. Pura. Ok. Bueno, pues les agradezco mucho su participación, mis hermanos. Vamos a terminar la grabación. Muchas gracias a todos los que nos van a ver a través de las redes sociales y del YouTube. Nos vemos en la próxima sesión el próximo domingo. Hasta pronto.